Hola, ¿qué tal comunidad de clases magnas? Ya es una tradición decirles que me da mucho gusto saludarlos porque de verdad es un privilegio enorme para mí compartir esta tarde de conocimiento con ustedes. Y antes que todo, quiero darle la bienvenida a los estudiantes que ya forman parte de la familia UTEL y que están iniciando su licenciatura, su maestría, su doctorado. Y a los que iniciaron un nuevo bimestre, muchísimas felicidades y también mucho éxito. Recuerden que el programa de éxito académico y profesional, el PEAP, tiene diferentes servicios que los pueden apoyar durante su trayectoria. Yo les recomiendo agendar asesorías para que puedan aclarar dudas de sus materias. Y ahora sí, dando introducción al tema de la clase de hoy, vamos a hablar sobre inclusión, diversidad, estos dos elementos que son muy importantes para la construcción de una sociedad respetuosa. Y para eso la maestra Ilse, quien es experta en muchos temas y uno de ellos es el tema de derechos humanos, nos ha preparado esta clase magna para que aprendamos y valoremos la inclusión y la diversidad en nuestra sociedad. Los invito a disfrutarla. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna UTEL. Estoy muy agradecida, comunidad, de haber sido invitada para impartir esta pequeña muestra, esta pequeña clase, que estoy segura que será de gran utilidad para todos ustedes. Me complace mucho dar este tema en estos medios digitales, justamente en medio de esta situación que estamos pasando, porque estamos aprovechando y estamos explotando al máximo todos aquellos recursos que nos permiten estar conectados de una manera más sincrónica y sobre todo poder seguir fomentando el conocimiento y el aprendizaje continuo día con día. Estoy muy agradecida de que estén aquí conmigo en estos momentos. Intentaré ser lo más dinámica posible, intentaré redactar un poquito una autorreflexión, pero también invitarles a ustedes a participar y a conocer sobre estos temas. Bienvenidos, comunidad UTEL. Vamos a empezar con nuestra clase magna. El tema se llama Los derechos humanos para garantizar el futuro. Estoy para servirles. Mi nombre es Viridiana Hernández y vamos a dar inicio con esta pequeña clase. Pues bueno, regularmente estaríamos arrancando con una primer frase. Me gustaría comentarle un poquito como, no como experta, sino como defensora de los derechos humanos, más que como catedrática de esta noble universidad y de otras instituciones públicas y privadas. Bueno, pues debo decirles que soy defensora, pues incansable de la materia de derechos humanos. Y es que realmente, si lo vemos, estamos en un entorno que aunque pareciera que el tema está demasiado distante de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, no es así. Los derechos humanos se encuentran en cada una de las actividades que realizamos cada uno de nosotros, independientemente de la actividad que tú realices, seas doctor, seas contador, seas abogado, seas ama de casa, seas padre de familia, no importa el rol que juegues en esta vida, en esta sociedad, todos requerimos de conocer, de explotar y sobre todo de defender los derechos humanos. Entonces, me presento un poquito con ustedes. Soy licenciada en Derecho por la UNAM, tengo una maestría en Educación y Docencia, he recibido varias condecoraciones en materia de derechos humanos por diversas instituciones y hace en cuestión de la defensa y protección de los derechos humanos. Sobre todo trabajo en temas y términos de género, al igual con la población LGTB y, y sus adversos. Pues bueno, más que un especialista en el tema, me gustaría presentarme con ustedes como una defensora de los derechos humanos, una promotora de este tema, porque quisiera que no fuera tan alejado a lo que cotidianamente estamos viendo como una clase de historia, de civismo, sino quisiera invitarlos a la reflexión de que este tema está simplemente apegado a nuestro día a día. Así que acompáñenme a ver, por ejemplo, estos pequeños puntos, estos pequeños momentos históricos que nos van a hacer reflexionar sobre los derechos que hoy tenemos en el presente, pero que han sido la lucha y la batalla de muchas personas que tras nuestras espaldas estuvieron luchando y levantando la voz. Bueno, me gustaría empezar con esta frase.
que dice así: la paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad y la pobreza. Pues bueno, evidentemente tocamos temas como la guerra, la paz, la discriminación, las libertades, las exclusiones y las desigualdades, ¿verdad? Como tocamos temas vulnerables, de temas de población que se encuentran en estados de discriminación, pero también de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que partiendo de este concepto, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de cierta manera discriminados, violentados o menoscabados en nuestros derechos y garantías, ¿verdad? Quizá no sabemos expresarlos, estamos hablando en el término de que no todos conozcamos los términos legales o los términos jurídicos que cotidianamente se utilizan, pero sí de pronto dices, bueno, ¿por qué no me dejan entrar a ese bar? ¿Por qué no me dejan entrar a ese restaurante? ¿Por qué no puedo yo entrar a esa tienda? Hablando de términos de discriminación, ¿por qué la población mexicana ha sido una segregación de población que ha sido por años y años discriminada en muchas partes del mundo? Quizá por el tono de piel, quizá por el idioma, probablemente porque siempre hemos menospreciado nuestra mano de obra. Sin embargo, nos damos cuenta que estos son cotidianidades que en el momento han sido circunstanciales a nuestra vida e incluso nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado al mismo. Entonces, ya por ahí nos vamos pues enlazando un poquito sobre el tema, nos vamos viendo que no nada más ha sido en temas jurídicos, como creer que por una denuncia o por una demanda que tú creas que no se está levantando una correcta justicia, pues no nos vemos menoscabados en nuestros derechos, sino incluso en la cotidianidad del día a día, ¿verdad? Pues bueno, ¿alguna vez se han preguntado qué son los derechos humanos? Yo creo que sí. Y no es que tengas que ser abogado, no tengas que ser juez, ministerio público, para poder tener en cuenta estas palabras, porque regularmente vemos muchos spots publicitarios, vemos muchos comerciales en redes sociales, vemos temas de gobierno, vemos programas de bienestar social que hablan sobre este tema de los derechos humanos. Pero realmente se han preguntado qué son, para qué sirven, dónde los encontramos. Pues bueno, esa es la finalidad de esta clase, intentar reflexionar sobre estos temas que son prácticamente lo que nos hace como personas, lo que nos hace tener lo que hoy tenemos y lo que nos hace quizá valorar o voltear y decir, ¿qué me está faltando? ¿Por qué no lo estoy reclamando? ¿Por qué no estoy a la misma situación o al mismo nivel en derechos que esta otra persona? ¿Verdad? Y igual para levantar la voz para aquellas minorías o para aquellas personas que probablemente no los conocen. Entonces, bueno, voy a darles un poquito sobre esta definición que nos dice la CNDH, que los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable ¿para qué? Para el desarrollo integral de las personas. Ojo aquí, se oye como que demasiado engorroso, un poco revuelto, pero es muy sencillo. Hay dos palabras únicas para que puedas recordar el término de derechos humanos: dignidad humana y desarrollo integral de las personas. Sí, y es que puedes estructurar una propia definición cuando dices tú que los derechos humanos es ese conjunto de, no puedes decir derechos, porque obviamente la palabra viene implícita en la definición, pero entonces busca su sustantivo. Son esas prerrogativas, esas libertades, esos beneficios que se te dan por el simple hecho de ser persona, ¿verdad? ¿Y para qué sirven los derechos humanos? Bueno, prácticamente podemos decirlo en una sola palabra: para el desarrollo de las personas, para el desarrollo integral del ser humano. Y es que puedo preguntarles ahora, y si yo los estuviera escuchando, sabría que si yo les dijera, ¿qué necesitas para desarrollarte? Bueno, probablemente algunos de ustedes me contestaría, pues Viridiana, realmente que para desarrollarme yo necesito una buena alimentación, un buen trabajo, quizá un buen coche, probablemente alguien me pueda contestar estudios, una casa que no tenga goteras, un lugar para un sano esparcimiento después de tantas horas de estar trabajando. Probablemente para otras personas el desarrollo sea tener bien dónde comer, dónde dormir,
dónde hacer ejercicio, depende de las necesidades de cada uno, va a consagrar el desarrollo de cada uno de nosotros. Sin embargo, para la CNDH, en México, como un organismo de garante de los derechos humanos, podríamos decir que entabla algunos de los derechos que en otra presentación les voy a, más adelante en otra ficha les voy a presentar, pero básicamente quiero que se queden con esto. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, son todas esas prerrogativas, libertades, beneficios o derechos que se consagran a favor del individuo por el simple hecho de serlo. ¿Sale? ¿Y para qué sirven? Bueno, pues sirven prácticamente para desarrollarnos integralmente. ¿Cómo va a ser ese desarrollo integral? Bueno, pues puede ser de diferentes formas, desde el área espiritual, física, mental, emocional. De hecho, ustedes han escuchado hablar de ese tipo de derechos que consagran la libertad de poder ser amado, la libertad del derecho a la intimidad, a la privacidad, a la libertad de expresión. Bueno, pues todos estos derechos que les estoy mencionando poco a poco, los van a ir viendo que son nuestro día a día, ¿ok? Y que es importante conocerlos para poder exigirlos. Eso es lo más importante, comunidad hotel. Entonces, después de ver esta definición tan corta, pero a la vez tan extensa, prácticamente podemos hablar que se trata de miles y miles de cursos y especialidades que se tienen sobre el tema de desarrollo humano. Para unos puede ser una palabra, la dignidad humana puede ser tan amplia, porque lo que es digno para ti puede ser que no sea digno para mí. Pero vamos a poner una palabra estándar. ¿Qué tal si les parece que dejemos a los derechos humanos como ese nivel mínimo con el que la gente debe de vivir, con esas garantías, con esos beneficios, con esas libertades que todo el ser humano tendría que gozar por el simple hecho de haber nacido? ¿Me explico? Es darle un poquito este énfasis o este refresh de decir que los derechos humanos y la dignidad humana deben de estar pegados, ¿ok? No hay dignidad humana sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin desarrollo integral de las personas. Entonces, ya tenemos un poquito nuestro concepto, nuestra frase, los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas que nos ayudan a desarrollarnos integralmente como personas y sirven para desarrollar o para sustentar esa dignidad humana, ¿ok? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Dónde encontramos a los derechos humanos? De pronto podríamos decir, los derechos humanos están en todos lados. Si no están en el cereal, realmente es porque, y creo que están en el cereal como parte de los nutrientes y de estas tablas de nutrición que ahora tienen que contener por parte de la Procuraduría del Consumidor, que también es un derecho. ¿Se han puesto a pensar esto? Ahora que la tabla de nutrientes, calorías y demás que debe de contener cada uno de los alimentos se encuentre presente en esos productos que compremos, ¿qué crees? Es un derecho humano. Es un derecho que se clasifica en diferentes áreas, pero no deja de ser una libertad que se consagra a ti como persona. Y qué bien, te voy a decir dónde lo puedes encontrar. Prácticamente no debes de olvidar esto. 3 lugares: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes. Sí, como nuestra diapositiva lo presenta, se encuentra en 3 lugares básicamente: la Constitución Política, los tratados internacionales en los que México sea parte, firmado y ratificado, y las leyes, ya sean estatales, reglamentos y demás. ¿Qué quiere decir esto? Según el ordenamiento jurídico, ustedes saben que anteriormente, vaya, esto como mexicanos lo tenemos que saber por las reformas que hubo en el 2011, se tenía la pirámide de Kelsen. Y suena como que muy rembombante, pero la pirámide de Kelsen prácticamente hablaba de la jerarquía de las leyes. Bueno, esta jerarquía o esta pirámide decía que por encima de la Constitución, nada, por debajo de ella, todo. Quiere decir por debajo tratados, por debajo leyes, reglamentos, normas, etcétera, etcétera. Pero bien, lo que quiero demostrar, eso lo que les quiero enseñar en esta clase es que después de la reforma del 2011, que muy probablemente has escuchado, seas ama de casa, seas estudiante de derecho, de biología, de química, te preguntarás, ¿qué es todo este embrollo de los derechos humanos? Bueno, prácticamente cuando dicen que elevan a rango constitucional los tratados internacionales, quiere decir que esa pirámide de Kelsen desvanece y que en la Constitución política y los tratados internacionales ahora están a la par. Ahora se oye un poco más sencillo, ¿no? De pronto este tema de que se eleva a rango constitucional pareciera que solo nos hablan a los abogados, pero no es así. Es importante y te voy a explicar por qué. Los derechos humanos, como parte de los tratados internacionales que se han firmado y ratificado por parte de México, que se eleven a rango constitucional, quiere decir que se va a aplicar el principio pro persona.
que es un término que comúnmente en el lenguaje jurídico es muy cotidiano, que es aplicar la ley que más le beneficia al individuo. Y dirás tú, a ver, no entiendo. Sí, si hay un tratado internacional y la Constitución están regulando a un país al mismo nivel jerárquico, quiere decir que te aplicarán la ley que más te beneficie a la hora de ser juzgado. Esto suena muy bien. Probablemente cuando no estás en términos de sentencias, de amparo, buscando algún derecho comparado para poder ser juzgado o para poder tener una buena defensa, dirás tú, ¿de qué estamos hablando? Pero es muy simple. Hablar del lugar en donde buscamos los derechos humanos, ya te lo dije, que se encuentra prácticamente en todos lados, en todos los reglamentos, en todas las leyes, en todos los etiquetados que consumimos, pero para cuestiones jurídicas, vamos a dejarlo en estos 3 puntos: Constitución política, tratados internacionales y leyes. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, conocer mis derechos humanos, a diferencia de únicamente estar en el Estado mexicano, yo conozco las garantías individuales, que son las que me resguardan en una esfera jurídica nacional. Quiere decir que mientras yo esté en México, en todo el territorio mexicano, la Constitución política me cubre con esas garantías individuales, con esa esfera jurídica. Pero los tratados internacionales o directamente los derechos humanos, sea en China, sea en México, sea en Japón, tú vas a tener derechos humanos y es por eso importante que los conozcas, es por eso importante que sepas y que domines el tema, porque aquí no importa si eres abogado, no importa si eres médico, no importa si eres ama de casa, si conoces tus derechos humanos, no importa en qué país estés, puedes pedir justicia. ¿Y para qué? Te preguntarás. Bueno, hablábamos a la entrada de esta clase que nos permitiría en todo caso poder ser no discriminados, poder tener libertad de expresión, poder tener libertad de tránsito, libertad de residencia, libertad de creencia, libertad de asociación. ¿Te suenan? Libertad de trabajo. ¿Por qué no puede uno viajar por todo el mundo con esta libertad sin estar pidiendo? Si es un derecho humano, ¿alguna vez lo has pensado? De pronto, estos tratados internacionales tienen que tener un tope o un vínculo que sea propiamente emisor del país al que vas a visitar. Sin embargo, ojo, estés en el país que estés, los derechos humanos te respaldan y te consagran por el simple hecho de ser persona, ¿ok? Pero si nos preguntamos quién debe de respetar los derechos humanos, pues bueno, prácticamente es un deber de todos. Sí, es un deber de todos, aunque el Estado es quien te debe de propiciar todos esos medios para poder promover, respetar, garantizar y divulgar los derechos humanos a favor del individuo. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. Todos tenemos la obligación de respetar los derechos humanos. Pero ¿cómo podemos respetar los derechos humanos si el Estado no me está propiciando esos medios para hacerlo? Estoy hablando en medio de las instituciones, estoy hablando en medio de las autoridades, que en teoría tendrían que ser ese ente jurídico que respete, promueve y garantice. ¿Cómo qué? Este organismo es público autónomo. ¿Sí te has recordado esas letritas chiquitas de los comerciales? Bueno, pues promover, respetar y garantizar los derechos humanos a favor del individuo es responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Todos los cursos de capacitación que hay sobre esta materia por organismos gubernamentales los promueve, los garantiza el Estado con recursos de la propia federación. Eso es una obligación que se contempla dentro de pues sí, del gasto fiscal, ¿sí? Entonces, toda esta promoción de cursos, propagandas, no violencia de género, no violencia en todos los sentidos de discriminación, bullying escolares, bueno, todas estas propagandas que se hacen, todos estos cursos que se hacen, toda esta promoción política debe de ser a cargo del Estado. Ahora, ¿quién personifica al Estado como defensor de estos derechos humanos? Pues claro, la CNDH, ¿ok? ¿Me van siguiendo ahí? Espero que sí, si no, déjenme sus comentarios y yo con mucho gusto les voy contestando si es que existiera alguna duda. Quiero ser
una charla, no es una clase, quiero que sea una charla de esta comunidad UTEL, que estoy seguro que les va a gustar este tema, pero me gustaría que me vayan diciendo sí o no le voy siguiendo muy bien, nos vamos regresando con toda la confianza y si no, con mucho gusto, existía alguna duda, me pueden contactar por correo que al final se los vamos a dejar. Entonces, ¿de quién es la obligación de respetar los derechos humanos? Prácticamente de todos, pero el Estado es quien va a propiciar los medios para poder hacerlos, ¿ok? ¿Cuáles son las facultades o cuáles son las atribuciones que tiene que tener el Estado en materia de derechos humanos? Pues bueno, básicamente son muy sencillas: promover, respetar, garantizar y divulgar los derechos humanos a favor del individuo. Es prácticamente como que la gente conozca sobre sus derechos humanos, que sepas dónde ir a exigir, que sepas dónde ir a levantar una denuncia, que sepas dónde acudir en caso de violencia de género, en caso de discriminación, en caso de ser un grupo vulnerable, bueno, que tengas esas herramientas, que tengas esos medios para incluso poder ser en todo caso indemnizado, orientado o pues canalizado a alguna de estas instituciones cuando así tengas duda. Recuerden que tenemos un comodín por parte del Estado por si es que andas perdido. El 911 o lo que antes conocíamos como ese servicio de emergencia o servicio de ayuda Locatel para la población, bueno, es una parte de acceso a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tú marcas ahí, no importa la condición social, la condición económica, la condición política, cualquiera ha acudido incluso para saber los trámites vehiculares, en qué delegación tengo que ir a poder votar, o cuál es mi casilla, o cuál es mi escuela para que me toca de inscripciones. ¿Se dan cuenta? Todos estos temas son muy cotidianos y son muy casuales porque estamos hablando de materia de derechos humanos, que es lo que nos representa día a día, ¿sí? Para todas las actividades que hacemos, desde que nos levantamos, tener acceso al agua, de poder tener un techo donde dormir, tener alimentación, tener un transporte, tener metro, tener una escuela donde llegar, tener un trabajo, tener un salario. Todo eso, sí, comunidad, todo eso son derechos humanos. Entonces, bien, vamos avanzando. La expresión de los derechos humanos es relativamente reciente. Sí, no quiere decir que no existían los derechos humanos desde mucho tiempo atrás. Incluso se considera que siempre hubo quien defendiera los derechos de las personas por encima del de los animales. Si hablamos incluso de términos bíblicos, sí, como un antecedente histórico, pues bueno, estamos viendo la representación de que el ser humano estaba enseñorado por encima de los animales, ¿verdad? Quiere decir que también tenía, al tener derechos por encima de ellos, también tenía obligaciones, como de resguardo, de protección de sus hábitats, etcétera. Y podrán decir, la materia de derecho ambiental suena como que súper reciente, de generación millennial, y no es así. Esta pues materia tiene muchísimos años y lo podemos ver desde diversas teorías, desde la teoría del Big Bang, desde la teoría bíblica. Entonces, el tema de derechos humanos prácticamente surge desde que surge el ser humano, ¿no? Pero hablamos relativamente de un concepto nuevo. Nos encontramos diversas terminologías que no equivalen a lo mismo, pero que regularmente pareciera que nos confunden un poco. Les hablo sobre derechos naturales, libertades públicas, derechos fundamentales y garantías individuales. ¿Les han sonado? Sí, claro que sí. Y no quiere decir que sea lo mismo. Al punto, únicamente voy a tratar para enfatizar y ser muy concreta. La diferencia radical entre derechos humanos y garantías individuales, los derechos humanos se reconocen y las garantías se otorgan. Y ya me conocerán algunos de mis alumnos que les digo muy chuscamente esto. Y es que es así. Si tú ves pasar por la calle a cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, lo reconoces y dices, oye, ese tipo tiene derechos humanos, ¿sí? Tú no sabes si es indocumentado, si es israelita, si es africano, si es afrodescendiente, o sea, a ti no te importa. Por el simple hecho de que tú sepas las características físicas de un ser humano, de la especie, ubicas y perfectamente sabes que tiene derechos humanos. No importa, ¿sí? El país de donde viene, la condición legal en la que se encuentra en tu país.
Entonces, los derechos humanos se reconocen. Oh, estoy viendo una persona, lo reconozco, tiene derechos humanos. Y lo mismo debería de ser en todo sentido los presidentes o los países en cualquier, más bien, o los presidentes de cualquier país en el mundo. Ahora bien, las garantías individuales se otorgan. Ah, caray, ¿qué querrá decir esto? Los derechos humanos, recuérdense, reconocen, por cualquier lado que pases, reconoces a un ser humano, pero las garantías se otorgan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al principio de la presentación de la clase yo les comentaba que las garantías individuales se otorgan. ¿A quién se otorga? Pues a los ciudadanos, ¿sí? Quiere decir con esto que en los artículos primero de la Constitución, en los primeros 29 artículos, nos habla sobre garantías individuales, que hace esta transición en el 2011 para convertirse garante de derechos humanos y garantías. Quiere decir como que se fusiona. Y es que prácticamente vemos como una similitud bastante grande entre derechos humanos y garantías, pero las garantías individuales en un Estado te las proporciona y te las da el propio Estado. ¿Qué quiere decir? Que también te las puede quitar, ¿sí? Si te las da, también te las puede quitar. Por ejemplo, el derecho de votar y ser votado, aunque es un derecho humano reconocido, ¿sí? Poder ejercer el ámbito de la política, tu Estado te debe de garantizar, por eso se llaman garantías, ese beneficio al ser ciudadano mexicano. Reconocerte como nacional, esa es una garantía que solo tu Estado te puede dar. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, tenemos estas dos diferencias fundamentales. Los derechos humanos se reconocen y las garantías se otorgan. ¿Quién las otorga? El Estado. Entonces, ¿quién te las puede quitar? También el Estado. Vamos a suponer cuando hacen esta suspensión de derechos, vamos a suponer en los toques de queda. Probablemente ahorita en esta pandemia hemos visto ese tipo de movimientos donde hay toques de queda en los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que a determinada hora, cuando se considera que el Estado, para poder salvaguardar tus derechos fundamentales, te pide que te mantengas en tus casas o donde tú te sientas resguardado para que él pueda tener el control absoluto sobre el terreno donde es pues autoridad, digámoslo así, para no quiero hablar mucho de términos jurídicos. En el artículo 29 de la Constitución nos habla que en casos de perturbación, guerras, disturbios, tensiones, bueno, pueden actuar con los toques de queda. Y entonces tú podrías decir, ¿qué pasa con mi libertad de tránsito, no? Porque me están diciendo que me meta a determinada hora a mi casa. Bueno, hay suspensiones de estas garantías o de estos derechos siempre que se tenga un respaldo, que se tenga una argumentación del cual se está o por qué se está haciendo, ¿ok? Entonces, yo espero que me vayan siguiendo hasta aquí. Si no es así, háganmelo saber en el chat, con gusto les contesto. La diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, los derechos humanos se reconocen y las garantías se otorgan. Las garantías individuales tienen una esfera jurídica solo del estado en donde estás y los derechos humanos son universales. En cualquier parte del mundo donde tú estés, puedes tener tus derechos humanos. ¿Ok? Bueno. Estas prerrogativas siempre deben de reconocerse y representan prácticamente los derechos humanos. Identificamos siempre, se los decía al principio de la presentación, estos rasgos esenciales que deben incluirse en cualquier definición que tú te hagas, que es prácticamente que se fundamentan en la dignidad de las personas. Sí, ¿te acuerdas que te dije que la palabra más importante de los derechos humanos es la dignidad? Y vamos a considerar a la dignidad humana como ese mínimo básico para poder vivir y desarrollarte integralmente. Puede ser que para ti digno sea un hotel de 5 estrellas y para mí digno puede ser que sea tener aunque sea un techo que no esté goteando. Puede ser que la dignidad sea muy amplia en concepto, pues sí, en poder, en percepción. Sin embargo, los derechos humanos nos van a dar ese estándar mínimo de poder percibirlos así. Los derechos humanos tienen algunas características y probablemente tú consideras, ¿y esto para qué me servirá? Pues bueno, es indispensable que lo conozcas porque entonces a la hora de poder exigirlos vas a saber y podrás recordar que tienen que ser inalienables, iguales, no discriminatorios, que incluyan a todas las personas por igual y se rigen bajo estos principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sí, suenan bastante con términos jurídicos, pero quiero explicártelos un poquito más sencillos.
El principio de universalidad va a consistir en que todos los derechos humanos les pertenecen a todas las personas por igual. Universalidad, ¿ok? Le pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. La interdependencia, bueno, consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados uno a otro. Quiere decir esto que no te puedo decir, ¿qué crees, comunidad UTEL? Tienes derecho a la vida, pero no tienes derecho a la educación. Tienes derecho a la educación, pero no tienes derecho a la salud. Quiere decir que si yo te respeto un derecho, debe de ir interconectado con el otro. Derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a un trabajo, derecho a un salario, derecho al sector a salud, derecho a las medicinas. Me voy explicando, no para darte un derecho, porque probablemente te pueden decir, ¿qué crees? Que sí tienes derecho a vivir, pero no te voy a dar alimentación, no te voy a dar educación, no te voy a dar vivienda, no te voy a dar ningún beneficio o una garantía básica para que te puedas desarrollar integralmente. Entonces, hablamos de que no se consideraría el principio de interdependencia, ¿sale? El principio de indivisibilidad se oye en términos jurídicos muy revuelto, pero prácticamente es que no puedes separar al ser humano de su dignidad humana. Es decir, no vas a decir en tu perchero de tu casa, hoy sí me pongo la dignidad, probablemente no, mejor la dejo, o mejor se la cambio a mi mamá, o agarro la dignidad de Pedrito. No, 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 no. Los derechos humanos tienen justamente estos principios. La dignidad nace contigo y a todas partes va contigo como una sombra. Quiero que ubiques a tu dignidad como esa sombra que no podrías quitarte para poder ejercer o poder desarrollarte. La dignidad siempre debe de ir contigo. Por eso es que dicen, menoscaban mi dignidad, alteraron o me discriminaron o me vi menoscabado en mis garantías. Hablamos justamente de estos términos en materia de derechos humanos. Y el principio de progresividad, prácticamente, esto ya te lo he estado diciendo, hablamos un poquito de que constituyen una obligación por parte del Estado para que te desarrolles integralmente. No sé cómo vamos de tiempo. Déjenme ver. Bueno, para irnos un poquito más rápido, hablando en términos de clasificación de los derechos humanos, prácticamente o históricamente tenemos tres, según se clasifican conforme se van descubriendo o conforme se van consagrando. Sin embargo, no es por términos de importancia, es por el momento histórico en el que van surgiendo, porque para los pedagogos o para los profesores era mucho más sencillo poder expresarlos en generaciones o clasificarnos en la materia por la que se deben de ir agrupando. En la primera generación prácticamente se agrupan los derechos civiles y políticos. En la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera generación corresponden a todos los de grupos o personas colectivas que comparten intereses en común. Incluso podemos encontrar un poco de ambiental, un poquito de ya como más pegado hacia este nuevo siglo, pero como que dejan ahí los investigadores o pues sí, los escribas sobre esta materia de derechos humanos como una inclusión de una cuarta generación. Sí, te estoy hablando de una cuarta generación que es a la que estamos muy apegados. También enfocada o llamada como la generación de los derechos tecnológicos. Quiere decir que esta generación va a incluir nuevos derechos, especialmente con cuestiones de tecnología, de información, de comunicación y de ciberespacio. Entre los derechos de esta cuarta generación que nos competen, sobre todo a nosotros que manejamos este tipo de herramientas, bueno, va a ser el acceso a la información, el acceso a las sociedades y la no discriminación en condición de igualdad para poder hacer uso y aprovechamiento de estos, el uso del espectro radioeléctrico, el derecho de formarse en las nuevas tecnologías, la autodeterminación de información, el derecho de la intimidad, el derecho digital, el derecho al olvido, que me encantaría poder dar otra sesión referente justamente sobre estos temas. Porque es que yo les preguntaría, comunidad, ¿realmente cuánto pagas o cuánto te cuesta tener un teléfono celular con acceso a Internet? Sí. ¿Cuánto pagas por tener un teléfono con acceso a Internet? Y no te estoy hablando sobre el tema de tu plan tarifario, si pagas una tarjeta de 100 o un plan de 1,000 o de 2,000 pesos. Prácticamente estoy hablando de los derechos a las libertades que estás perdiendo al dar acceso, al dar autorización sobre toda la información que en tu teléfono llevas. Y es que algún día se han preguntado,
cuál es el costo que verdaderamente están pagando. Muchas veces descargamos aplicaciones y simplemente ponemos que sí, que sí, que sí y que aceptamos. Se ha considerado y se han investigado que en menos de 7 segundos tú das autorización para que puedan escuchar tus conversaciones, revisar tu galería, revisar tus correos electrónicos y tú por descargar la aplicación que está de moda, das clic, clic en aceptar sin leer los términos y condiciones. Cuidado, cuidado con todo lo que subes a la red, con todo lo que se filtra en la nube, porque una vez en el ciberespacio es muy probable que sea dominio de cualquier persona. Entonces, no, la próxima vez que te pregunten cuánto pagas de un plan de renta, piensa también en los derechos que estás menospreciando o que les estás regalando en acceso a la información. Y recuerda, comunidad hotel, que información es poder. Entonces, yo considero que la nueva guerra, la nueva tendencia de simulación de poder, ya no va a ser el país que tenga más territorio. Considero que va a ser quien tenga más información. ¿Te has puesto a pensar quién tiene más información sobre tu vida? ¿Quién tiene más control sobre lo que subes, sobre lo que compartes? Probablemente alguna de las redes sociales a las que le has dado demasiado acceso, probablemente alguno de esos aquellos estados que crees que desaparecen en las 24 horas y que realmente no, permanecen ahí. Ojo, comunidad. Bueno, los derechos humanos, según la CNDH, los consagra en esta tablita que está aquí: derecho a la vida, a la libertad, a la manifestación, derecho a la salud, derecho de las niñas y niños, de la discapacidad, de las personas adultas mayores, migrantes, de la reparación de los daños, derecho a la verdad, derecho a la seguridad jurídica, a la materia de detención, al principio de legalidad, libertad de imprenta, libertad de tránsito. Entonces, estos materiales los pueden encontrar en la página de la CNDH, que igual se los dejo al final de la liga. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más consagra 30 derechos. Sin embargo, por cuestión de materia se empiezan a ramificar y a diversificar los mismos. Ahora bien, la importancia de estos derechos fundamentales, bueno, quisiera decir para empezar a cerrar, es protegen a todas las personas, son de un legado histórico. Evidentemente, como les había comentado, muchas de las personas lucharon para tener los derechos que hoy tenemos. Reúne todos los valores fundamentales para vivir, no pueden ser retirados. Un comité internacional siempre va a estar monitoreando o revisando las denuncias y los abusos en caso de estas materias. Se entrega la protección en sectores vulnerables. Los estados deben de brindar, promover, garantizar y divulgar los derechos humanos a favor del individuo. Prácticamente esa es la importancia que tienen los derechos humanos. Si yo les preguntara en este momento, ¿puede separar los derechos humanos uno de otro? Pues claramente no. Ya recuerdan que los derechos son interconectados. Para que te respeten un derecho tienes que tener el otro, ¿verdad? Y que la dignidad humana va contigo. Por eso los derechos humanos son indivisibles. Ahora bien, si hablamos un poquito de la violación de derechos humanos, podemos encontrar en la presentación los hechos violatorios, que pueden ser de seguridad, de legalidad, de las detenciones arbitrarias, de la discriminación, de la seguridad personal, de la privacidad, que les comentaba hace unos momentos, del derecho de petición, de un trato digno, pues del principio de legalidad, de presunción de inocencia, entre otros. Pero los derechos humanos siempre se van a suponer en 4 dimensiones: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información, que prácticamente, si se dan cuenta, viene en tenor de promover, respetar, garantizar y divulgar. Conozcan sus derechos humanos. Los invito a que por un momento, aunque sea, den una ojeada a la página de la CNDH, den una ojeada a la Constitución. No tenemos que abarcar todos los artículos de la misma, los primeros 29 son más que suficientes, y es más, los invito a que revisen el artículo 4 de la Constitución, que para mí es uno de mis favoritos porque abarca muchas de las dimensiones que cotidianamente hacemos. Por eso, y para finalizar esta clase, los invito a conocer sus derechos, a conocer el texto constitucional para que puedan ejercer sus derechos humanos con plenitud, exigir que se les respeten en caso de que sean violentados. La Constitución Política en la Ciudad de México establece la base para desarrollarse justamente en un estado democrático como lo es nuestra ciudad. Con esto daríamos por terminada nuestra clase. Sin embargo, los invito a que reflexiones que el respeto a los derechos humanos es un deber de todos, es una atribución que tiene que conceder tu Estado, pero no confundamos
que el respeto a los derechos humanos incluso es respetar las desigualdades, es respetar los gustos. No quiere decir que a todos les tenga que gustar el mismo color, que a todos les tenga que gustar el mismo género, que a todos les tenga que gustar el mismo sabor. Respetemos esas diferencias que nos hacen ser únicos, que nos hacen ser irrepetibles. Conozcamos nuestros derechos porque eso nos va a hacer crecer como personas, porque nos va a permitir desarrollarnos en los entornos tanto virtuales como de manera personal. Permitámonos respetar, porque incluso en las redes sociales, si tú no estás de acuerdo en alguna postura, entonces comienzan a bombardearte y ser agresivos y entonces dices tú, bueno, esa es mi postura, respétenla. Si no estás de acuerdo, simplemente di, no estoy de acuerdo o no comentes nada. Evitemos las violencias, evitemos la discriminación, porque el bullying no nada más se da escolarmente, el bullying tecnológico, los abusos de confianza que se dan en el compartir imágenes, en el compartir textos, fotografías. Recuerden que todo lo que una vez se sube a la red es probable que es dominio de todos. Muy probablemente se pierda igual en el ciberespacio, que sería lo mejor que pudiera pasarnos, pero no es así. Siempre hay quien está recibiendo este tipo de información que compartimos. Y vuelvo a invitarles comunidad justamente a esto. Respetemos las diferencias, respetemos y alcemos la voz sobre las minorías. No quiere decir que si a ti te gustan los tatuajes y a otro no le gustan los tatuajes, está mal. La persona a la que no le gustan está mal. No, pues respetemos cada quien sus gustos. Puede ser que a mí me guste el rosa o a él le guste el morado o que a él le guste el negro y no por eso nos hace más o nos hace menos. Disfrutemos y chequen esto y chequen este término con el que quiero cerrar. No hablemos de cuestiones de hombres o de mujeres. Si bien las mujeres estamos en un estado de indefensión o un grupo mucho más vulnerable, así como los niños o los adultos mayores, pensemos como seres humanos y defendamos y hacemos la voz por estos derechos. Les agradezco mucho y los invito a seguir participando en estas clases magnas, en este espacio TEL. Agradezco mucho a la comunidad que me haya permitido estar aquí. Maestra Alma, muchísimas gracias. Les mando, comunidad UTEL, un abrazo y estoy para servirles y a sus órdenes. Escriban mi chat por aquí. Recuerden que también soy parte de esta comunidad de profesores UTEL y fue un gusto haberles atendido. Muchísimas gracias. Les saluda Viridiana Hernández.